Buenas, buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esta es la segunda edición de DTV. Todos los temas que entran en la Cámara de Diputados están acá para ser exhaustivamente analizados, repreguntados a los legisladores que, como acaban de ver, participan en las distintas comisiones que se llevan a cabo. Arrancamos la semana después de la anterior de sesiones y unas cuantas leyes votadas que serán giradas al Senado. Al parecer tendremos una nueva sesión. Al parecer, pero antes de eso, lo que sí sabemos es que el 8 de julio llega Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, y se suceden distintas comisiones como las que acaban de ver, muy interesante, que ahora la revisamos para los obreros vitivinícolas. Pero antes presentamos a los compañeros que saben y mucho. ¿Qué dice, compañera? ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo va, Karen? ¿Bien, Dani? Bien, bien, muy bien. Ahí estamos armando un poquito el cronograma de esta semana. Como decís vos, el miércoles probablemente sesión. Todavía no está bien claro la lista de temas, por lo que estábamos viendo en la comisión de recién, se están terminando de conformar ese temario. Hay un régimen especial para trabajadores de las viñas, sobre todo de la provincia de Mendoza, muy interesados, diputados de todos los sectores. Ese podría ser uno de los temas. Y entre comisiones, entre hoy y mañana, se van a terminar de cerrar esos asuntos. A las 6 de la tarde tenemos otra comisión. En el mientras tanto, aquí estamos nosotros informando los de Agricultura, Ganadería, Presupuesto y Hacienda con respecto a la ley ovina. Fer Fraquelli, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, fenómeno, esperando, entonces, ¿no? También un poco el temario de la jornada del miércoles para esta nueva sesión en la Cámara de Diputados. Lo que marca también que los acuerdos alcanzados desde el punto de vista político entre lo que sería las autoridades de la Cámara, hablamos de Sergio Massa, las autoridades del bloque de Juntos por el Cambio, Máximo Kirchner, las autoridades de Juntos, del Frente de Todos, Máximo Kirchner, de Juntos por el Cambio, Mario Negri, se van conformando y se van, digamos, cumpliendo en lo que tiene que ver con las sesiones que se van dando en la Cámara de Diputados. ¿Por qué decimos esto? Porque los temas que se podrían llegar a tratar el próximo día miércoles son temas acordados. Exactamente. La diferencia y las diferencias con fuerte tono político que se van a vivir esta semana en el Congreso van a estar el día jueves, cuando vos estuviste bien señalando, claro, con la presencia del jefe de gabinete. Que han venido pidiéndolo la oposición más de una vez, y si bien ha estado ya presente en esta Cámara, lógicamente se le pide mayor asiduidad en su presencia. Bueno, finalmente se decidió, ya son unas cuantas preguntas. Ya vamos a hablar del tema. Es tu tema. Hace un año que no viene Cafiero a diputados. Un año. A diputados. ¿Cuándo tendría que venir? Una vez por mes. Una vez por alternadamente, mes. O sea, cada 2 meses una vez. Claro. Hay una cosa intermedia que es un informe escrito que presentó ante la Cámara de Diputados, o sea, cumplió con esa obligación, pero no estuvo sentado acá. Realmente hay más de 2000 y pico de preguntas esperando para el jueves, que nos va a contar Fernando, pero la gracia es la charla, el debate, las preguntas en vivo. Muchas veces se repiten y otras veces se charla de otros temas que están muy calientes de la coyuntura. Y conociéndolo y sabiendo cómo contesta el jefe de gabinete, se va a esperar una jornada interesante, claro, de cruces varios, sobre todo en año electoral, señores, donde cada tema de coyuntura pasa a formar parte del bagaje propio que tiene el oficialismo, mostrando su capacidad de gestión, sobre todo con la cuestión vacunas, y la oposición pidiendo explicaciones, que es el rol que tiene que tener, en definitiva, democráticamente hablando, como oposición. Hablando de vacunas, hubo un decreto, ustedes lo saben bien, esto causó sorpresa en el momento de de los pedidos en plena sesión de la oposición de que sobre tablas se trate esta modificación a la ley de vacunas, que contempla una defensa a los laboratorios, un blindaje más bien, por así decirlo, y la sorpresa que al otro día tuvimos este decreto. Mañana entonces se reúnen para refrendarlo aquí. Mañana en la comisión bicameral de seguimiento de trámite legislativo. Perfecto. Exactamente, se avanza con lo que sería la ratificación parlamentaria de este DNU. Y un tema me parece sumamente interesante, hablando del tema de vacunas, que va a ser uno de los temas que van a hablar los diputados con el jefe de gabinete. ¿Y por qué también va a tener un tenor fuerte la presencia de Santiago Cafiero? Porque hay muchos diputados de la oposición. Estamos en un periodo
periodo, no solo entrando en el periodo electoral, ¿no? de campaña electoral, sino también en el periodo en el cual se cierran las listas de candidatos o de precandidatos. ¿Cómo se abrió el fin de semana con la oposición? Hay muchos, con lo de claro, hay muchos diputados que están venciendo, sus mandatos vencen en diciembre, que tienen que resolver su futuro político, y es un muy buen escenario la posibilidad de... ahí tenemos algunos datos ya que vamos a hablar sobre la presencia de Cafiero respecto a este tema, ¿no? La cantidad de consultas que le han, digamos, planteado los propios legisladores nacionales al jefe de gabinete de ministros. Consultas récord, enviadas por los diputados. 2.596 consultas son las que enviaron los diputados nacionales. Veníamos, bien decía Dani, que hace un año que Cafiero no viene a la Cámara de Diputados. La última vez que vino fueron cerca de 1.800 o superaba las 1.800 preguntas. Ahora hay 2.500 y pico, y además lo que tenemos que decir que hay que sumarle las preguntas que ya están planteando muchos diputados de la oposición que quieren hablar con Cafiero respecto a qué pasa con los argentinos varados en el exterior, porque las preguntas se cerraron y después vinieron las decisiones administrativas desde el punto de vista del gobierno nacional respecto a la cantidad de ciudadanos argentinos que pueden ingresar por día a la República Argentina. De ese tema también hay que sumarle a estas 2.596 preguntas. Los temas que se van a tratar, hay preguntas específicas, claro, temas referidos a quienes, al tema de la salud principalmente, 488 preguntas, al tema educación hay 269 preguntas y a la economía 251 preguntas. Son los temas que más le preocupan a la gente y los temas que obviamente más le preocupan a los diputados, y por ahí estuvieron trabajando los legisladores nacionales. Las preguntas por bloques también, si uno ve cuáles son, obviamente, Juntos por el Cambio es el bloque o el interbloque que más preguntas le ha planteado al jefe de gabinete de ministros, entre ellos el PRO, 1.491, el radicalismo 829 y la coalición cívica 107 preguntas. Son un número importante, ¿no? para el jefe de gabinete, para que tenga que contestar el próximo día jueves, 11 de la mañana, la presencia de Santiago Cafiero aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Informe de gestión número 130, será la quinta vez que Cafiero asista al Congreso. Al Congreso vino al Senado y vino también a la Cámara de Diputados. El último informe ante diputados fue el 28 de noviembre pasado, respondiendo 1.899 preguntas. El pasado 3 de junio estuvo en el Senado Nacional, ahí expuso el jefe de gabinete. Después de estar en el Senado, ahora en este mes de julio está aquí en la Cámara de Diputados, y a partir de ahora, a partir del jueves, ya nos metemos también en lo que tiene que ver con el terreno electoral, y eso va a dificultar posiblemente el tema de meterse ya en la campaña, la presencia, por lo menos en los próximos meses, de Cafiero aquí en el propio recinto, ¿no? de la Cámara de Diputados o del Senado Nacional, porque la política va a pasar principalmente por la campaña de los diferentes candidatos, de los diferentes bloques o partidos políticos, pensando ya primero en las primarias y después en la elección nacional. Bien, Fernando, esperemos entonces ese momento, y con razón se juntaron las preguntas. Claro, si hace un año que no venía, lógicamente las inquietudes son aún mayores, sobre todo porque se van sumando nuevos temas, ¿no? Sobre todo como esto de argentinos en el exterior. Pero es interesante remarcar, y justo hacerlo, lo prolífico que está el Congreso en año electoral, cuando ustedes bien me señalan por otros años, de todos los años que han trabajado aquí, que esto no suele suceder, que se hagan tantas comisiones, que se sesione de esta manera, y eso es un gran punto a favor para estos diputados y diputadas que así lo permiten, ¿no? En definitiva, es el oficialismo tener sesión quien por ahí invita. 2 semanas seguidas, hace bastante que no sucede también, y con perspectivas de por ahí otra sesión. Sí, es que va a haber receso, todavía no está muy claro, pero recién estaba la novedad de... Por ahí hay dictamen de etiquetado frontal la semana que viene, entonces eso, entiendo que una vez que arranque ese tema, que viene presionándose hace mucho, hay muchos sectores muy interesados en eso, también por ahí desemboca en otra sesión.
Gracias, diputado Casareto, por estar conectado. Después de 2 horas de comisión liderando al frente allí de Previsión Social y Legislación del Trabajo con este proyecto de ley trabajador vitivinícola. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Un gran saludo. Acá desde Entre Ríos. Como vos decías, recién terminamos una reunión de comisión, un plenario de 2 comisiones y emitimos dictamen unánime en general en relación a un régimen previsional diferencial para los trabajadores de la actividad vitivinícola en la provincia de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, 15 provincias, dentro de la cual también está Entre Ríos. Claro, 15 provincias. Nos sorprendíamos porque uno relaciona y después ya en la comisión también hacían bromas de la mejor provincia, el mejor vino, San Juan, Mendoza, siempre se están peleando un poco allí, pero entran otras. Claro que está Salta, claro que está Entre Ríos, Neuquén, ¿no? La Patagonia ya se suma y demás. Lo que no sabíamos era que tenían un régimen diferente a los trabajadores rurales, los vitivinícolas, y que por eso ustedes están haciendo estas reformas tan pero tan justas en un gremio que se ve profundamente afectado por dolencias propias del trabajo en sí, muy insalubre en muchos sentidos, que se jubilaban a una edad que no llegaban nunca, que había 2 meses en el año que no tenían aportes, marzo y abril. ¿Por qué llega ahora, Marcelo? ¿Y cómo es que se trabaja para que, bueno, finalmente ahora puedan tener este régimen diferencial? ¿Qué pasaba antes, no? Que no era como un trabajador rural más. Y si queda algún otro trabajo en el campo que esté con estas condiciones para ser modificado, ¿no? Su régimen. Bueno, como vos decías, el régimen general establece determinadas edades y años de aporte para acceder a la jubilación. En su momento salió el régimen que regula el trabajo rural y los viñateros no entraron, o sea, quedaron afuera de este sistema. Por lo tanto, siguieron en el régimen general. Básicamente, hay actividades que tienen un desgaste muy importante, que son muy sacrificadas y que ameritan lo que se caracteriza previsionalmente como un envejecimiento prematuro. Claro. Con lo cual, tendrían la posibilidad de jubilarse unos años antes, con 57 años, tanto hombres y mujeres, bien, y con 25 años de aporte para acceder al sistema. En tanto, acrediten el envejecimiento prematuro en esa actividad. Así que esto viene de la Cámara de Senadores. Yo recibí a Anabel Fernández Agasti, que era la que impulsaba esto en el Senado. Hice las consultas en nuestro bloque. Por supuesto, tuve el acompañamiento de Sergio Massa y Máximo Kirchner. Marisa Uceda lo impulsó mucho en la Cámara de Diputados. E hicimos la ronda de consultas con el Poder Ejecutivo, con el Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, con el Secretario de Seguridad Social, Luis Goñi, y también con la oposición. Así que hablamos días pasados con Mario Negri, presidente del Interbloque, también con el diputado Cornejo, Cacase, vicepresidente. También hablamos con sectores de la izquierda. Lo convoqué a Nicolás del Caño, sí, que fue diputado y vamos a la Cámara. Qué bueno verlo de vuelta allí. Así que tuvimos el acompañamiento unánime de ambas comisiones. Junto con Vanessa Siley presidimos la comisión, el plenario, y tuvimos el acompañamiento unánime en general. Alguna disidencia con un artículo puntualmente. ¿Por qué era eso, Marcelo? Nos preguntábamos. Sí, ahí, ¿qué tal, diputado Daniela Mosetic? No nos quedaba claro, habíamos revisado el proyecto, pero no nos quedaba claro cuál era la disidencia. ¿Tiene que ver algo así con la autoridad de aplicación y hay algún pequeño cambio respecto a lo que vino del Senado? Sí, en realidad con el Senado se precisa en el artículo primero lo que tiene que ver con el Convenio Colectivo de Trabajo 154, que es el que refiere a este sector. O sea, no es genérico, sino que es específico. Y también se pone con claridad que no es para todas las actividades, es para las actividades que generan un envejecimiento prematuro. Claro. De esta manera, si hay un contador que trabaja en un viñedo, en una oficina, claro, digamos, no entra, por ejemplo, ¿no? Esto es para el que realmente está haciendo las actividades al aire libre, con esfuerzo y demás. Bien. Pero eso que estaba
de suyo en el proyecto, lo precisamos técnicamente en el diálogo con trabajo. Después, en el artículo 5, que es lo que se plantea alguna opinión, tiene que ver con que en el proyecto original se hablaba de aplicar subsidiariamente la ley de trabajo rural. Y acá se establece que se delega, se faculta a la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo para dictar las normas complementarias. Nosotros conocemos de que hay una comisión permanente donde el Ministerio de Trabajo interactúa con los trabajadores, con la Federación de Trabajadores, con los patrones, y ahí es donde se interpreta qué actividad genera este envejecimiento prematuro y cuál no. Entonces ahí la oposición dice, bueno, ¿por qué no lo precisamos en la ley? Bueno, porque hay una diversidad muy grande. Yo enumeré en la comisión recién qué actividades son y bueno, que gente que está técnicamente establezca cuáles son las que ameritan este tratamiento especial, que no es una actividad común. Pero sobre la base de que avanzamos en una convocatoria por consenso entre el Frente de Todos y la oposición y que votamos en forma unánime más derechos para los trabajadores. Ustedes preguntan, ¿y antes por qué no se hizo? Y antes no estábamos nosotros. Ahora estamos nosotros, estamos haciendo justicia, estamos votando algo importante para los argentinos. No renueva Casareto este año, ¿no? No. No, está bien. No. ¿A dónde va Casareto? Bueno, No, sigue. Tiene mandato, sigue tiene 2 mandato. años. Claro, tiene 2 años más. Marcelo, ¿cómo le va? Fernando Fraschelli saluda. Me queda hasta 2023, pero ustedes habrán visto que a mí me han asignado responsabilidad de conducir esta comisión. Siempre hablo con todos los sectores, trato de que todos se puedan expresar. Hay diferencias políticas a veces, pero en el marco de la democracia, legítimamente. Y habrán visto que a veces cuando Sergio Massa sale del recinto, me convoca a mí para que presida la Cámara. Y en cada ocasión siempre trato de facilitar el diálogo, el debate. A veces se pone tenso, pero uno siempre tiene que tratar de conducir el debate para tratar de arribar a las mejores conclusiones. Así que cada uno tiene sus convicciones y está bien, el que de derecha, el que de izquierda, el que de centro. Nosotros somos al Frente de Todos y tenemos la responsabilidad de gobernar. Así que tenemos que tranquilizar los ánimos muchas veces y tratar de buscar iniciativas como esta que sean buenas para todos. Claro, Marcelo, usted cerró en definitiva también el plenario de comisiones hablando sobre este tema, ¿no? El hecho, destacando el hecho que el Congreso avanza en una ley que le da derechos a la gente e incluyó a todos los diputados en definitiva que han tenido las manifestaciones a favor, ¿no?, de esta iniciativa. Esta iniciativa ahora va a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y podría ingresar en lo que sería el temario para la sesión posiblemente de este miércoles. Sí, nosotros ahora a las 6 tenemos reunión de presupuesto conjunta con Agricultura por el tema de la ley ovina. Sí. Una vez terminada esa reunión, la idea del presidente de presupuesto, Carlos Heller, es convocar una reunión para mañana, o sea que este tema tenía competencia en 3 comisiones. 2 de ellas emitimos dictamen hoy y la idea es que la otra dictamine mañana. Como estamos viendo que hay un consenso unánime, entiendo que si se convoca a sesión para el día miércoles, estaríamos en condiciones de llevarlo al recinto y darle la media sanción. En el camino, como ya les dije, dialogamos con el Senado, con Anabel Fernández Agasti, que fue la autora del proyecto, también con Trabajo, así que ya este texto sería lo que el Senado aceptaría como texto final. Así que estaríamos en condiciones de hacerlo en un par de semanas. Claro. Si nosotros lo tratamos ahora, en un par de semanas más, el Senado lo puede hacer ley ya para la promulgación y consagrar este derecho para decenas de miles de trabajadores de 15 provincias argentinas.
Mucho. Diputado, Sí. ¿qué pistas tenemos de otros temas para la sesión del miércoles? Mañana también hay dictamen seguramente sobre el proyecto de gente en situación de calle, también está el tema de violencia institucional. ¿Hay algún tema ligado a lo económico o de las comisiones que usted integra que por ahí pueda entrar y se nos esté escapando? Bueno, lo que es la ley Ovina, que Ley Ovina. tratamos ahora en un rato. Eso. Seguramente vamos a obtener un despacho favorable Ujú. porque multiplica por 10, por 20 la inversión que hace el Estado Nacional en el sector. Esto beneficia a prácticamente todas las provincias argentinas. Así que calculo que más allá de que cada uno pelea por su provincia, todos van a estar de acuerdo en esto. Así que la agenda en definitiva la fijará el presidente de la Cámara con los presidentes de bloques, pero estaríamos en condiciones de tener sesión el miércoles para tratar los asuntos nuestros y el jueves para recibir al jefe de gabinete de ministros con esas 2.500 y pico de preguntas que tiene. Adecuación y modernización de los sistemas productivos de la ley Ovina. ¿Esto ayuda a descentralizar el país? ¿Ayuda a que nuevas empresas se asienten o que lleguen inversiones para que la gente pueda salir de los centros urbanos y bueno, ir a trabajar al campo, a probar nuevos negocios? ¿En qué sentido esta ley va a cambiar algo? La ley Ovina data del año 2001. Tenía una partida prevista de 20 millones en el año. Eso se ha ido reforzando, pero el monto de ley quedó establecido de esa manera. Lo que está en discusión ahora es aumentar notablemente, multiplicar ese valor y hacer una inversión más fuerte. No sé si para tanto, Cari, en el sentido que alguien se vaya pero por lo menos retener en. Okay. O sea, que aquel producto está en el campo no migre a la ciudad y que diversifique un poco la actividad. La actividad agrícola, que ha ganado áreas, la actividad ganadera, pero no solamente vacuna, sino también ovina. Por eso este fondo estimula la diversificación, introduciendo el ovino, sosteniéndolo, introduciendo nuevas razas, mejorando técnicamente. Bien. Por ejemplo, para que vos tengas una idea, en la provincia de Entre Ríos hay 9.000 productores ovinos, que no viven solamente de ganado ovino, sino que es una de las actividades que tiene. Pero eso le permite diversificar riesgo, acceder a distintos mercados, algunos ovino de carne y otros ovino de lana. Y así te pudiera decir, las provincias patagónicas tienen mucha cantidad de cabezas, Chubut, Santa Cruz, Río Negro, bueno, provincia de Buenos Aires también tiene. Por ahí nosotros, lo digo desde Entre Ríos, estuvimos siguiendo el tema muy de cerca porque existe una fórmula para la distribución de estos fondos. Hoy Entre Ríos recibe más o menos 2-3 millones de pesos por año para este fondo. Especula que mucho no se puede hacer. No. Y ahora lo que se establece es que esa fórmula de distribución entre cantidad de cabezas y cantidad de productores, la ley como vino del Senado establece que prioritariamente se hará por la cantidad de cabezas. Y eso favorece a las provincias que tienen menos cantidad de productores y tienen más cantidad de animales. Entonces por eso hablamos con el gobernador de la provincia, con el ministro de la Producción, nos interesamos, hablamos con el ministro de Basterra, que es el que está en el tema y que administra la comisión técnica, y claramente Entre Ríos, por ejemplo, saltaría de esos 2-3 millones de pesos a 35 millones de pesos de mínima y hasta 50 millones de pesos anuales en caso de sostenerse una distribución equitativa. Así que con este comentario y el compromiso que hizo el ministro Basterra, en mi caso voy a acompañar el dictamen, defendiendo la inversión ovina en toda la Argentina y defendiendo el aumento de los fondos para Entre Ríos y el sostenimiento del porcentaje de los fondos para Entre Ríos. Perfecto. Gracias, diputado. Estamos ya a punto de tratar este tema en comisión, así que veniste de la otra comisión, un cafecito, un poco de descanso, despejar la mente, salir, respirar aire y volver a conectarse con el BPN y todo lo que necesite. Tengo la ventana abierta acá y todavía hay sol.
Ay, hace qué 20 bueno. grados. Qué lindo. Está linda la temperatura. Preparar unos mates, sí, para seguir, porque todos los diputados quieren hablar de sus provincias y la importancia del sector ovino. Sí, sí. Así que hay que hacerse de paciencia. ¿Qué te Hay que tener parece? una paciencia en esto. ¿Qué cosa? ¿La Si no, paciencia? no, Oriental. ¿Oriental? La paciencia. De todo tipo, señor. Gracias, Marcelo. Que sigas muy bien, diputado. Bueno, gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Hablando un poco de esta ley ovina con sus bemoles. Sí, No, decime, que Fer. había generado, la ley ovina había generado una fuerte discusión interna Sí, en los bloques. sí, ¿Por sí. qué? Porque en un momento Mencionalo. determinado los diputados y el Congreso y los medios hablábamos de la ley de biocombustibles. Sí, claro. ¿Cuándo se va a tratar? El Ejecutivo no manda la ley al Congreso, Sí, la sí, sí, prórroga, venía la sanción del Senado, no había decisión del oficialismo. Y los diputados patagónicos Sí. decían, no, nosotros queremos la ley ovina también. Claro. ¿Qué pasa? Nadie habla de la ley ovina. A tal Claro. punto que hubo un intento de sesionar, que una sesión especial convocada por la oposición, por Juntos por el Cambio principalmente, donde bajaron casi todos los diputados de Juntos por el Cambio, pero ¿quiénes no bajaron? No bajaron los radicales ni de Río Negro, ni de Chubut, ni de Santa Cruz. Mirá. ¿Por qué? Marcándole esa medida de protesta y de diferencias al propio presidente del Interbloque, a Mario Negri, diciéndole, si piden una sesión especial por la ley de biocombustible, también pídanla por la ley ovina, porque es necesario para nosotros también sancionarla. Ya se aprobó biocombustibles, estamos ahora transitando los tiempos finales para que se apruebe también la ley ovina. A propósito de la provincia de Río Negro, Luis Dijía, como más temprano en el canal con el Pato Méndez, estuvo hablando de por qué esta ley es más federal, la ley ovina. Fíjate. Este proyecto hoy le diría que prácticamente el que presenta el Senado respeta total y absolutamente la letra del proyecto que habíamos presentado. Es decir, es el mismo. Lo único que se diferencia es en que nosotros habíamos solicitado para hacer ese equivalente a lo que originalmente había sido lo que se aportaba, un pedido de 1.500 millones, pero también le quiero decir que estuvimos trabajando durante todo fines del año pasado y este año en conjunto con los ministros de Agricultura de toda la Patagonia, con la gente de la Comisión de Agricultura, con también, distintos diputados que adhirieron y que habían presentado distintos tipos de proyectos y que ya habíamos acordado que la cifra que se podría disponer desde Economía era de 850 millones y no 1.500. Pero es una ley mucho más federal donde le da mayor predominancia a la decisión de las provincias respecto de cuáles son los que se va, cuáles son los elementos con los que se va a contar para disponer de los fondos de la misma. Se elevó del 15 al 20% también la cantidad que se puede utilizar de dinero de ese fondo, de ese FRAO, que es el Fondo para la Recuperación de la Ganadería Ovina, para que se puedan hacer campañas nacionales, inclusive respecto de temáticas como la cuestión de consumo de la carne. Ya hay que cierta recuperación en la cantidad de cabezas en el país, con lo cual se ha demostrado que esta ley, en un país tan problemático como el nuestro, con tanta variabilidad y con esta perversa costumbre que tenemos de que cuando cambia el lineamiento político las leyes parece que empiezan todo de nuevo, en este caso fue una ley que a pesar de todas las dificultades tuvo una muy importante función, que devolvió al Estado $6 por cada dólar que invirtió en su momento en esto de financiar, en algunos casos con aportes reintegrables y en otros casos aportes no reintegrables. O sea, es una ley muy positiva, una ley federal, que ahora en la nueva versión, también respetando el proyecto que nosotros habíamos presentado, incluye cuestiones medioambientales y cuestiones que hacen también a la igualdad de género en lo que hace a las representaciones y a las posibilidades de asistir tanto a productores como productoras. Y finalmente algo más para decir que tiene que ver también con la prioridad que se le da en la ley a las explotaciones de tipo familiares, lo que sería la agricultura, la ganadería familiar, lo que tiene que ver también con la asistencia prioritaria a estas pequeñas majadas que en muchos lugares tienen que ver más que nada con cuestiones de subsistencia.
Claro, la ley anterior, la ayuda del Estado era de 20 millones de pesos, pasaría a 850. De hecho, el diputado Casareto recién nos mencionaba la diferencia que en su propia provincia, en Entre Ríos, significaría. Muy importante. Y también se le agrega otro animal, que son las llamas, a pedido de las provincias del norte en esta ley. Por eso la diputada Lía Verónica Caliba, del Frente de Todos, habló también más tempranito acerca de este tema. Economías regionales que se verán muy afectadas con beneficios, grandes beneficios por esta ley que van a discutir en comisión dentro de un ratito nada más. Con las diputadas Bertone y Yutrovi, que hemos estado el año pasado articulando y trabajando en esto, y con una alegría tremenda, ¿no? Que se puedan incorporar estas economías regionales, estas producciones. Aquí la llama empezó a desarrollarse, digamos, la cría de llamas en función del turismo de altura, se consumen las carnes de llama, sí. no solo la lana, ¿no? Que ya tenemos las artesanas en toda la zona de San Antonio de los Cobres, por donde está el recorrido del tren a las nubes, para quienes no conocen o tienen alguna referencia, todo lo que es nuestra Puna, la zona oeste alta, y bueno, son familias que están ahí haciendo patria, ¿no? En toda la quebrada del Toro y todo lo que es el departamento de los Andes, Santa Victoria Oeste. Bueno, son los lugares de territorios muy desérticos, a 3.500 metros de altura, y bueno, así están nuestras pastoras, la mayoría mujeres de comunidades indígenas, que son las que están en estos desarrollos productivos a pequeña escala y que se van a ver absolutamente beneficiados, y que tenemos que ver cómo llegamos a esas comunidades con el gobierno provincial. El faenado es muy difícil por las restricciones que pone el SENASA, y tenemos que trabajar para poder llegar a las pequeñas pastoras, a los pequeños productores. Lo mismo pasa en la zona de Santa Victoria Este, en lo que es el Chaco Salteño, que allí se cría ovejas, por ejemplo, en este caso, de ganado caprino, que también ingresa. Y bueno, y hay que, por eso digo, tenemos que tener un relevamiento, tenemos que pensar en esas microeconomías. Muy bien, ahí estaba la diputada en movimiento, ¿no? Y se veían las montañas de fondo, qué lindo. Señores, otro de los temas que por ahí es probable que se trate prontamente tiene que ver con la ley de personas en situación de calle, una ley que los ampararía aún más. Exactamente. Hablamos de que puede ser que esté en la sesión porque ya, recordamos, se viene trabajando hace varias reuniones de comisión, varias reuniones informativas, que hubo invitados, hubo exposiciones. Es una ley que tiene consenso, es un proyecto. Mañana se trata a las 14 horas en Derechos Humanos y Garantías y en Acción Social y Salud Pública, en un plenario de comisiones. Es un proyecto del diputado Federico Fagioli de la provincia de Buenos Aires, del Frente de Todos, que pone el foco en la gente que está en situación de calle y la gente que está en peligro de estar, porque también están en situaciones complicadas. Entonces, ver de qué manera no llegar a estar en situación de calle. Les pido la primera plaquita ahí. Hay un diagnóstico muy actual. Con la pandemia se agudizaron problemas como la falta de acceso a la vivienda, a la educación, al trabajo, a la salud. Y se agudizó la exposición a situaciones de violencia y de adicciones. Claro. Todavía, por supuesto, estamos transitando la pandemia y las restricciones, pero ya están empezando a salir algunas de las primeras consecuencias que ya son palpables en lo que tiene que ver con la educación o que tienen que ver con las denuncias de género. Eso ya hay números, cifras que se ven, que hay cosas que se complicaron. La iniciativa busca dar un abordaje integral de la problemática y romper con la lógica del parador, que solo facilita el techo y la comida desde las 20 hasta las 5, sin una red de contención. Esto de, cada día que estás durmiendo en la calle, bueno, hoy a ver dónde me puedo ubicar y qué hago a la mañana siguiente. Claro. Tratar de dar un poco de previsibilidad. Muchas veces son familias con niños, entonces darle una respuesta a todo eso. Pero ¿cuál es uno de los primeros problemas? No hay cifras claras. Hay cifras que se elaboran sobre todo en centros urbanos. La ciudad de Buenos Aires tiene lo suyo, Rosario también, donde hay paradores de este tipo, entonces permite saber, pero no hay un número. Entonces,
El proyecto contempla la creación de un registro anual para medir cuántas personas se encuentran en situación de calle a nivel nacional. Una de las propuestas es la creación de un sistema nacional de atención móvil, con mucha importancia en esta parte que sea móvil, que se acerque a las zonas donde están las personas que necesitan alguna ayuda. Es muy difícil a veces, ya sea la comunicación, ya sea que se acerquen hacia los lugares donde les pueden brindar ayuda. Entonces, a veces es necesario que se acerque la ayuda a las personas. Y también la creación de una red de centros de integración social. La idea es descentralizar un poco también, salir a buscar a esa gente, salir a buscarla, encontrarla y, bueno, plantearle cuáles son las necesidades. Por supuesto, con el eje que siempre va a ser el empleo, por supuesto. La reinserción social. La reinserción social y laboral, que es la única manera que se encuentra para salir de la situación de calle, darle esa dignidad del trabajo, pero a la que es muy difícil. Por ejemplo, en estas unidades móviles se va a facilitar el acceso al documento. Si vos no tenés documentos, si vos no tenés una dirección, si vos no perteneces a un lugar, es muy difícil salir a buscar trabajo, poner un currículum, decir quién sos. Entonces, formalizar ese pedido de trabajo o orientarlos con bolsas de trabajo. La normativa será ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social, con el respaldo de otros ministerios en temáticas como el género. Hubo presencia de referentes de distintos ministerios acá en la comisión porque participan muchos sectores, pero bueno, como se trata de una política eminentemente social, va a estar a cargo del ministerio de Daniel Arroyo, pero bueno, Elizabeth Gómez Alcorta también está trabajando, por ejemplo, en estos temas de violencia de género. Si se llega a aprobar, si logra la media sanción y después el pase en el Senado, será la primera ley de estas características en toda Latinoamérica. Así que podría ser un buen precedente para formalizar, hacer un mapa. Por supuesto que no es igual la situación de calle o las necesidades en los grandes centros urbanos como en el interior del país, pero también hay situaciones en el interior del país que a veces no son equivalentes a vivir en la calle, pero en situaciones con necesidades básicas totalmente insatisfechas. Así que bueno, mañana sería la oportunidad de darle dictamen a este proyecto y ver si ya viene de puede otras llegar. comisiones, ¿no, Dani? Exactamente, sí, ya se viene trabajando muchas reuniones informativas, a ver si llega al recinto el próximo miércoles. Bien, ojalá que sea así, son varios los temas, como decíamos, está esta comisión, el tema de ley ovina, que lo mencionábamos anteriormente con el diputado Casareto, está este tema de la ley de... ayuda, en realidad, atención y una mirada diferente a las personas en situación de calle para romper con la lógica de parador. Y tenemos también otras comisiones, como por ejemplo la de Seguridad Interior, Derechos Humanos y Garantías, mañana a las 5 de la tarde, por violencia institucional. Este tema que también lo venimos tratando ya desde hace unos cuantos meses, que está siendo girado a distintas comisiones. Ustedes saben, un tema tiene varias comisiones que lo tratan y lo analizan, de acuerdo a dónde pertenezca o dónde necesite mayor la atención para el debate. Seguridad Interior, Derechos Humanos y Garantías son las comisiones que se juntan para tratar mañana a las 5 violencia institucional. Es un régimen de prevención y erradicación de casos de violencia institucional de fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio Mañana se está firmando nacional. el dictamen de este proyecto. Bien. Mañana se firma el dictamen y ya la son idea varios, es, son 3 temas ya que tenemos. Y este es uno de los temas que también ingresarían al temario de una posible sesión para el próximo día miércoles. Y con lo que estaba planteando Dani, el proyecto de situación de calle, el proyecto de Federico Fascioli. Fascioli es un diputado del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires y que su origen son los movimientos sociales. Claro. Entonces, tiene mucho que ver con su experiencia personal, el hecho de estar planteando este proyecto para dar una solución, me parece importante en toda la República Argentina. Miren, están conectándose ya. Esta comisión, que como todas las otras, se llevan a cabo a través del sistema interno de comunicación, es el Zoom de diputados, que no lo es, claro, tiene otros sistemas de enorme seguridad, sobre todo cuando se trata de la firma de un dictamen, de tener la palabra de cada uno de los diputados que pertenecen a estas comisiones. Esta es la de Agricultura y Ganadería y la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que va a atender
conocer a los detalles de este proyecto de ley ovina que, como hablamos, se engrosa enormemente la cantidad de dinero destinada a la modernización y a la adecuación de esta industria, la de la ovina y la de las llamas, y se querían incluir otros animales también. Claro. Pero bueno, hasta acá llegamos por ahora, para que, como decía Casareto hace unos momentos, los que están puedan estar mejor. Tal vez no es aquella ley que uno dice, la invitación y el incentivo a la inversión, pero sí es el estar con muchísimas más comodidades en el sentido de previsión, ¿no? Del dinero que se cuenta con el Estado para la adecuación de esta enorme industria en la que trabajan tantas provincias también, ¿no? Por lo tanto, esto en un ratito, la Comisión de Agricultura y Ganadería y Presupuesto y Hacienda. Hoy estuvimos con el tema del campo. Más tempranito Ya sumamos 4 hablamos temas para de la los trabajadores sesión. del vino. 4 ¿Perdón? temas para la sesión, porque está lo de las viñas también. Ah, mira. O sea, Claro, faltaba lo de las viñas. Claro, no lo de habíamos las viñas notado. son... Ovina, viñas, Claro, seguridad, violencia institucional y situación de calle calle. por el momento, sea algo que tengamos alguna sorpresa o algún tema que puede haber quedado con dictamen que a veces algunos diputados por ahí aprovechan para meter el tema. Pero no son proyectos marketineros, digamos, no son que se está dando vuelta hace tiempo, sino que se vienen trabajando, a veces les cuesta a los diputados meter... Lo de la ley ovina, bueno, era una prórroga y era inminente que se incorpore, pero muchas veces no es tan fácil incorporar al temario, lleva trabajo, lleva consenso. Ahí, como decía Casareto, con los trabajos de las viñas, hablar con los sectores involucrados, con la oposición, con las autoridades de aplicación, porque hay dinero dando vuelta también y tiene que estar bien aplicado, así que bastantes derechos nuevos va a haber o garantía de derecho a partir de la sesión del próximo miércoles. Sí, en cuanto a los obreros vitivinícolas, tiene que ver con la capacidad de poder jubilarse antes de tiempo y también un cambio en el régimen. Ellos marzo y abril no lo cobraban como mes, porque claro, son meses que no había cosecha o trabajo directo con la producción de vino, en el caso de aquellos trabajadores que están en campo, ¿no? Trabajando en condiciones muchas veces muy difíciles y no llegaban a los 65, porque directamente por dolencias físicas o demás, bueno, se baja la edad de jubilación y también se da la posibilidad de que esos 2 meses en los que no recibían sueldo y estaban sin obra social, por ejemplo, no tenían ningún tipo de cobertura, bueno, a partir de ahora la puedan tener, porque el resto del año trabajan de esa actividad y es justo que en esos 2 meses, bueno, puedan cobrar también. Nos enteramos de muchas formas de ser argentino en Diputados TV, porque entendemos que la realidad del trabajador de Salta no es la misma que el de Tierra del Fuego, y depende trabajar con las minas que trabajar en el campo uno habla de campo y piensa vaca y soja, y es mucho más que eso, es mucho más. Por lo tanto, nos alegramos que podamos estar mencionando a aquellos argentinos y argentinas que están desde otro lugar haciendo patria, ¿no? Y que tienen sus derechos, bueno, mejorados a partir de estos proyectos de ley. Claro, bueno, 57 años entonces va a ser la edad para jubilarse, para los hombres, para las mujeres, y lo que marcó también Casareto, que bueno, no todos los que están en esa actividad, o sea, están en la actividad vitivinícola, pero el que es el contador de la empresa Claro. no se puede jubilar a los 57 años. Claro, como dijo, ¿No? tal cual. Porque son muchos los que están dentro de la nómina, ¿no? Entonces hay un régimen Parados. especial para un grupo, va a ser para un grupo, va a ser un grupo importante y además que era el grupo más postergado fue porque todo el resto de los trabajadores del campo o de los sectores agrícolas de la República Argentina ya tenían un régimen especial. Claro, trabajador rural. Y ellos no habían entrado. Ahí no entraban. La garantía de los 12 salarios también en el año, porque se cortaba, bueno, se terminaba la actividad y ahora tenías que esperar que te recontraten y en ese interín no llegas nunca a los años, porque ahí relataban un poco los malestares físicos, la cintura, los brazos, la fuerza que hacen en muchos casos, además de estar en la intemperie, en el frío, en todas las situaciones, que les complicaba mucho llegar a la edad jubilatoria, 65 años en el caso de los hombres, dificilísimo. Cuando te abras un vinito, pensá que está hecho por mucha gente y que esa gente hoy por hoy, bueno, está a punto de recibir estos beneficios y es una alegría poder saberlo a partir de ahora.
que la economía tiene que mejorar para todos nosotros y demás. Bueno, ustedes saben que esos son otros temas que se meten y se cuelan en lo que es la discusión y lógicamente con la oposición apretando allí, ¿no? Plan económico, reformas, dónde está la industrialización de la que hablábamos. Bueno, son cuestiones que se escuchan en sesión y que la oposición pide. Pero también, y como si esto fuera poco, hubo esta mañana una bicameral, ni más ni menos que de niños, niñas y adolescentes, porque claro, había venido la defensora de los derechos de los niños, Marisa Graham, la última vez, por lo tanto, con una enorme cantidad de información, de relevamiento de su trabajo hecho en un año. Por lo tanto, los temas que se trataron esta mañana tuvieron resolución relativa a esta presentación del informe anual y ya vamos a ir viendo de qué manera, si se perdieron la comisión, vamos a ir viendo de qué manera, bueno, los distintos diputados y diputadas, qué van a hacer con esa cantidad de información, ¿no? ¿Qué van a hacer con esa cantidad de datos que cada vez que viene la defensora tiene que dar? Bien, nos vamos a la comisión. Nos vamos entonces, es momento de conectar entonces con la Comisión de Agricultura, Ganadería, Presupuesto y Hacienda, Ley y Ovina, con ustedes los diputados.